Con su permiso, señor presidente. Adelante. Fíjense, les duele tanto lo de Andrés Manuel López Obrador que es terrible las mentiras, el odio que le tienen al gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo a los panistas democráticos, buenos abogados, que hoy como les hace falta porque solo se dedican a difamar. Acusan sin pruebas, mencionan, señalan, dicen delitos sin pruebas, no han presentado ningún caso. Pero no solo en eso, recuerdo que Acción Nacional se negaba a aceptar que era un partido de derecha. Decían que era humanista, que era de centro y cristiano, no sé qué tantas cosas. Y ahora ni siquiera son capaces de decir que defienden un proyecto neoliberal. Hablan de un proyecto neoliberalista. Se lo acaban de inventar con tal de no aceptar que defendieron toda la vida un modelo capitalista depredador como es ahora el neoliberalismo que inició con Miguel de la Madrid. Hoy se cumplen 106 años del asesinato vil de Emiliano Zapata. Fue cometido por un cobarde traidor que hoy tenemos muchos traidores a ese proyecto de nación. ¿Dónde quedó ese nacionalismo revolucionario? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa defensa del reparto agrario, de la escuela agraria? ¿Dónde quedó la defensa del plan sexenal de Lázaro Cárdenas del Río, que fue el que inició estos planes? ¿Dónde quedó? Solo traición, solo traición. Pero ustedes no. Pero ya no hay. Ya no hay. Sí, pero ustedes le echaron a hablaron con su corrupción. Hablaron de la inseguridad, de lo que es una supuesta, sin ninguna prueba, acusación de narcogobierno cuando intervinieron los priistas. Justo ayer deportaron a Tomás Yarrington, gobernador priista confeso en Estados Unidos, de nexos con el crimen organizado. Hace algunos años a Mario Villanueva, también confeso, se le liberó, también priista. Por eso, presenten pruebas contra ellos. De eso se trata el debate de hoy. Hoy estamos debatiendo dos proyectos de nación y Movimiento Ciudadano, que se dice la nueva política, apoya esta propuesta que Acción Nacional sí tiene por qué defenderla. Recuerden que en el 2013 dijeron que habían recuperado el espíritu panista con la reforma energética que votó el PRI con ellos. Se sintieron orgullosos y está bien que se sientan orgullosos, pero no son los panistas que defendieron la democracia en este país. No lo son, no lo son. Y tampoco el PRI es ese PRI que ayudó con su nacionalismo revolucionario a construir las instituciones más importantes de México. Deberían de sentirse avergonzados el PAN y el PRI de lo que representan. Permítame, orador. Diputado Enrique, ¿con qué objeto? Permítame, sonido de la curul del diputado. Adelante. Una pregunta al orador, presidente. ¿Acepta la pregunta el orador? Sí, con gusto. Adelante, un minuto para formularla. ¿Usted cree en el discurso de odio e hipocresía del PRIAN? Les recuerdo que ustedes tienen los estados más inseguros del país, Guanajuato y Chihuahua. O también les recuerdo de Cabeza de Vaca, ese sí es un narcogobernador prófugo de la justicia. Es cuanto.
Con gusto acepto la pregunta, señor presidente. Aquí nos podemos quedar una hora, ¿eh? Puedes hablar tranquilamente, por favor. Adelante. Ayer también, si no hubiera sido porque algunos medios ocultan este tipo de información, ayer también se supo de los 8 millones de pesos que se autodesignó como un pago por sus 16 años de fiscal en Guanajuato, Carlos Amarripa. 8 millones de pesos y un salario mensual que va a tener de 240,000 pesos. ¿Y qué logró? Hizo de Guanajuato en 16 años, de ser uno de los estados más seguros del país, lo convirtió en el más inseguro. Hoy en Guanajuato hay más de 10 homicidios diarios, llevan 9 masacres, todos por cierto, atribución, competencia de la Fiscalía del Estado, que también vale la pena decirlo. Habla de los desaparecidos, habla de los feminicidios y son en principio delitos del orden común y nunca se los contabilizan ellos. Cuando yo era gobernador, Carlos Felipe Calderón, El borracho. siempre diferenciaba y nos decía a nosotros que nos hiciéramos cargo, nos hiciéramos responsables de los delitos del fuero común que nos correspondían. Aquí hay un hermano de un gobernador que vivió, que sufrió también esa etapa. Y por eso tiene razón el diputado Enrique. Hay mucha hipocresía, hay mucho odio, hay mucha mentira, pero precisamente por eso, están perdiendo elecciones. Y por eso, precisamente por eso, el PRI en el 30 va a perder el registro, porque no tiene la capacidad de reinventarse. No es un partido que busque tener un propio proyecto, sigue dócilmente el proyecto de Acción Nacional. Y Acción Nacional feliz, pues claro que está feliz, claro, véanlo, sonríen, pues claro que están felices, porque el proyecto del PAN se ha demostrado en los estados donde ellos han estado insistiendo en mentiras. En Hidalgo, donde está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quedaron en tercer lugar. En Yucatán, donde está el Tren Maya, donde gobernó muchos años el PAN, perdieron 2-1 con nuestro candidato a gobernador. No tiene futuro, lo he dicho en otras intervenciones, no tiene futuro el discurso de odio y de mentiras. Presenten proyectos de nación. Este Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 forma parte de nuestro proyecto de nación, es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con esto concluyo, señor presidente, mi respuesta. Gracias. Tengo a la diputada Karina Rojo. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Para, por medio de su conducto, decirle al diputado Godoy si me recibe una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto, señor presidente. 1 minuto para formularla, diputada. Gracias, presidente. Diputado Godoy, hace un momento quien lo antecedió en la tribuna habló con mucho odio del mejor presidente que ha tenido este país en los últimos tiempos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué cree que les provoque tanto odio a la oposición, a la derecha, para hablar así del gran presidente que se convirtió en los últimos tiempos? Si me puede dar respuesta, presidente, ¿qué lo lleva a ese odio a la oposición contra Andrés Manuel López Obrador? Puede responder el orador agradeciéndole que me indique cuando concluya. Con gusto.
Lo primero que les dolió fueron los 30 millones de votos. Eso fue lo que más les dolió en principio. En segundo lugar, de fondo, rompió con el modelo neoliberal, no neoliberalista, neoliberal. Por eso sacaron ahora 16 millones contra 36 que tuvo Claudia Sheinbaum. Dicen, todo el tiempo señalan que en las calles, que donde ellos van, nosotros estamos fracasando. Pues luego se ve que quién sabe qué colonias irán a visitar, porque la presidenta tiene 85% de aprobación del pueblo de México. Y por esta ruta es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Decían, cállate. Decían también que nosotros estamos viviendo los frutos del Telecán. Fíjense nada más. Es como un diputado, diputada de MS que dice que por qué no el Congreso de MC. Lo dije con falta de ortografía. Es que como no están, me cuesta trabajo. Decía este diputado que la Cámara de Diputados, que el Congreso debería de intervenir en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Es una atribución exclusiva del titular del Poder Ejecutivo. Esto que estamos haciendo forma parte solo de un ejercicio democrático que deberían de haberlo hecho los gobiernos neoliberales antes. Y en esas intervenciones señalaban que el Telecán, que nosotros vivimos de esos beneficios del Telecán. No, señores, lo que está vigente ahorita es el TEMEC, que fue defendido, fue señalado, fueron a Washington a decir claramente que la soberanía nacional se respeta. Y el nuestro, sí, eso quisieran, no les gusta el TEMEC vigente, que es el que se está en este momento dando beneficios al pueblo de México, fue firmado por Andrés Manuel López Obrador, y eso nos sentimos orgullosos de ello. Dicen también, compañera Karina, dicen también que nosotros hemos endeudado a Pemex. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. 3,5 millones diarios de barriles se producían en la época de Vicente Fox. Se acabaron Cantarell con el fracking y ahora hablan de esto. Es no tener vergüenza. Fox, ¿qué obra hizo? ¿Qué hizo para este país? Solo enriquecer a los hijos de la señora Marta. Fue lo único que consiguió. Nosotros por eso nos sentimos orgullosos de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Son la palanca del desarrollo de este país. Lo era antes, cuando había otro PRI, y lo es ahora nuevamente. Y aunque les duele y les duele, pero nosotros estamos rescatando esas empresas públicas para que estén al servicio del pueblo de México.
Dicen que el plan de seguridad ha fracasado. Justo ayer la presidenta mencionó que se ha reducido 12 homicidios diarios. Que por cierto esos homicidios son en principio atribución de los gobiernos de los estados. Todos los homicidios son obligación de los gobiernos de los estados. Hablan del rancho Izagar. Y luego, Zaguirre, resulta que ese rancho, apenas la semana pasada, nosotros asumimos como gobierno federal. Todo el tiempo estuvo a cargo del gobierno del estado, de Movimiento Ciudadano. Todo el tiempo, ahí hubo un presidente municipal, Ríos, una familia Ríos que gobernó, del PRI, que gobernó 20 años ese municipio de Teuchitlán. Eso hicieron. Y ahora, con 15 días, quieren que nosotros nos hagamos responsables de algo que fueron responsables Movimiento Ciudadano y el PRI. Fueron los responsables. Nosotros, por eso, diputada Karina, estamos orgullosos de los resultados de esta cuarta transformación de la cual el Partido del Trabajo forma parte. He concluido mi intervención. Gracias. Diputado Aldana, ¿con qué objeto? Aldana. Sí, para ver si, por favor, presidente, el orador me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta el orador? Claro que sí, señor presidente. Un minuto para formularla. Con su permiso, presidente. Yo quisiera saber nada más si tiene algo que ver, porque los oradores anteriores, en específico uno, que sí se expresó con mucho odio, pero también con muchas mentiras acerca del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es el mejor presidente que ha tenido este país en la era moderna, acerca de que nosotros dejamos una gran deuda, que el país tiene una deuda histórica. Yo quisiera saber, porque eso para mí ya raya como casi en la esquizofrenia política, en la bipolaridad, ¿no? Si tiene algo que ver el que los presupuestos y los planes nacionales de desarrollo desde finales del siglo pasado se tengan que contemplar, o para los presupuestos se tenga que contemplar la deuda privada que estos grupos convirtieron en pública del FOBAPROA, que era de 552,000 millones de pesos. ¿Y tiene algo que ver o no tiene nada que ver para el desarrollo del país? Puede responder agradeciéndole que me indique cuando concluya su respuesta. Sí, señor presidente. Sí, el FOBAPROA es la mayor deuda, el mayor daño económico que se le ha causado a este país. Y tiene razón Humberto, lo causó el PRIAN. Fueron los votos del PRI y del PAN en ese tiempo. Desde entonces demostraron que son uno solo y lo siguen siendo, porque esa deuda, en vez de ser de 500 y tantos millones de pesos, ahora es de 800,000 millones de pesos. Y no lo han podido, no ha podido este país pagarlo. Y eso se ha repercutido en el gasto, en el presupuesto, y se va a seguir repercutiendo. Esta vez, por ejemplo, hablaron de los 10 billones de pesos, pero no dicen ellos que todo es por pagar la deuda enorme que nos dejó primero Calderón y luego Peña Nieto. Eso no hay ninguna duda, y por ello nosotros estamos tratando de corregir ese desastre económico, no solo político, no solo de seguridad, no solo ambiental, no solo de derechos humanos, sino también en materia económica. Privatizaron todo. Querían terminar de privatizar hasta el Seguro Social y al ISSSTE. Gracias a que ganó Andrés Manuel López Obrador, todo eso se detuvo y ahora este país
está tomando las riendas el pueblo de México sobre su soberanía, y lo vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que quiere el pueblo de México. Si quieren Acción Nacional y el PRI ganarnos elecciones, que presenten propuestas, un proyecto de nación. Eso es lo que tienen que hacer. Siempre se dedican a hablar del Tren Maya, del AIFA, de Dos Bocas, de Andrés Manuel, dicen que no hay libertad de prensa, que no hay libertad, que somos totalitarios, y todos los días insultan al presidente. Cuando yo fui legislador, no se podía hablar jamás en contra del presidente de la República. Lo hacían constantemente, lo hacían, lo pedían, y en cambio ahora dicen narcopresidente con una ligereza que raya en la irresponsabilidad total. He concluido, señor presidente. Si traen proyecto, es Vende Patrias. Dígale, si traen proyecto, Vende Patrias. Tengo anotados a 3 oradores, 3 legisladoras que han solicitado la palabra, entiendo y han avisado para formular pregunta. Voy a dar la palabra a la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez de Morena. ¿Con qué objeto, diputada? Hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta la pregunta? Sí, señor presidente. 1 minuto para formularla. Bien, gracias. Pues nada más para aclarar y que usted me pueda ayudar a despejar estas dudas que tengo, porque el priismo y el panismo ha venido aquí cínicamente con un poco de demencia. ¿Cuál fue su historia por el paso de la vida pública en México? Pero ellos decían que nosotros nos la pasamos adjudicando contrataciones. Pero en el 2010, con Felipe Calderón, a ellos se les olvida que tuvimos el pico más alto de adjudicaciones directas, con el 86.7% según datos de Mexicanos contra la Corrupción, y también de Compranet. Punto número 1. Recordando también que en el 2018, cuando nosotros recibimos la administración, el ISSSTE tenía 20,000 millones de pesos en pasivos, lo cual logramos en el 2022 entregar un subejercicio del 0%. Muy importante. Concluye. Pero también se les olvida que el 45% de toda la alimentación fue importada, y también se les olvida que nosotros acabamos de reformar el artículo 4 y 27 para defender nuestros maíces nativos. ¿A qué voy con esto? Concluye la ¿Me puede pregunta, decir diputada. usted si entiende la diferencia entre cómo escribe la tecnocracia de Mitt, de Peña Nieto, de todo el panismo, y cómo escribe la cuarta transformación desde la visión social y amorosa del humanismo mexicano? Gracias. Puede responder el orador agradeciéndole que me indique cuándo concluya. Claro, señor presidente. Las cifras, diputada, que ellos nos dan siempre son falsas, porque lo que vienen a tratar de hacer aquí es hablar a la gente que se les permite ser engañados por ellos. La mayoría no lo acepta. De ahí las altas aprobaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso estaba recordando ahorita Andrea, que es una defensora de los derechos de las mujeres, que el PAN se dice feminista. Fíjense, se integra por 37 hombres y 34 mujeres. Deja eso. En la legislatura pasada les tuvieron que corregir, quitarle un diputado para meter a una mujer para que tuvieran igualdad. Eso pasó, y ahora sin duda hay generosidad del INE,
porque reitero, tienen 37 hombres y 34 mujeres. Por cierto, ayer, ellas que se dicen defensoras de los derechos de las mujeres, ayer en Yucatán votaron en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Siempre ocurre lo mismo. Aquí siempre dicen que van a defender a los adultos mayores y votan en contra. Siempre dicen que van a defender los derechos de las mujeres y todas las iniciativas, todos los dictámenes que se aprueban aquí, siempre votan en contra. Por eso el PAN es un partido que la gente ya ha catalogado como mentiroso, que le gusta difundir odio, lo único. ¿No se acuerdan de la campaña de Xóchitl Gálvez? Era de odio total. Y resulta que ahora se siguen diciendo defensores de las mujeres. Pues si fueran defensoras de las mujeres, ayer sus diputadas y diputados en Yucatán deberían de haber votado por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. Por eso vale la pena tener en cuenta la historia de cada partido, de la izquierda, de la derecha, porque es lo que nos permitiría ser congruentes. Es lo único, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Eso es lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos y nosotros en este Plan Nacional de Desarrollo 25-30 lo estamos siendo, congruentes con lo que hizo Andrés Manuel en el 19-24. He concluido, señor presidente. Gracias. Diputado Arturo Yáñez Cuéllar, ¿con qué objeto? Que si me acepta una pregunta el orador. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, con gusto, con gusto. 1 minuto para formularla, diputado Yáñez. Hace algún momento en su exposición se refirió al FOBAPROA. ¿Qué? Al FOBAPROA. Y quiero ser claro, ¿estaría usted dispuesto a eliminar el FOBAPROA? Puede responder agradeciéndole que indique a esta presidencia cuando concluya su respuesta. Sí, eso tiene que ver con la famosa frase de litro de gasolina a 10 pesos. Crean el problema, lo hacen imposible de resolver con recursos que tiene en este momento la nación y se les hace muy sencillo que ya el FOBAPROA, no, hay obligaciones financieras que nos obligan, que ustedes crearon, juntos crearon esas obligaciones financieras. Cuando el PRIAN regrese el dinero que se robó, vamos a pagar esa deuda. ¿Concluyó su respuesta? Sí. Todo, señor presidente. Tengo anotado al diputado Senyacen Escobar. ¿Con qué objeto, diputado? Una pregunta al decano, por favor. ¿Acepta la pregunta? Sí, adelante. 1 minuto para formularla, diputado Senyacen. Creí que te referías a José Luis. No, usted. Diputado, ¿cree que el PRI y el PAN tengan calidad moral? Vienen aquí a hablarnos. Cuando Eduardo León Trawitz, general, cuando estuvo Enrique Peña Nieto apresado en Canadá por huachicoleo, y aquí nos vienen a decir diputados del huachicoleo, ¿cree que tengan esa calidad moral? Y de igual manera, el gasto que tuvo Felipe Calderón de 620 millones, según la noticia del BBC News Mundo, 620 millones solo se gastaron en esa barda que iba a ser una refinería. ¿Cree que puedan venir a hablar de calidad moral y cuestionar el gobierno del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la era moderna? De ninguna manera. Puede responder. Adelante. Gracias, presidente. De ninguna manera. Demuestra la doble moral que tienen. Quieren
sin tener autoridad moral, venir a hablar de moral. Seguramente se refieren a la del gran cacique Gonzalo N. Santos, a la moral que tenían ellos, que eran de las moras exclusivamente. Y avísenle a Silvano que regrese. Cuando Silvano regrese el dinero, veremos ese asunto. Por eso nosotros pedimos congruencia, es lo que siempre he venido a pedir a la oposición. Cuando sea congruente, sin duda va a tener otros resultados. Y nosotros queremos competencia, no queremos estar solos en el debate electoral, queremos competencia electoral. Y para ello presenten, reitero, un proyecto alternativo de nación al que nosotros tenemos. Nosotros vamos a defender lo que hizo Andrés Manuel López Obrador y vamos a defender lo que está iniciando a hacer Claudia Sheinbaum. Eso es congruencia, y tenemos un nexo, un hilo histórico con Lázaro Cárdenas del Río. Por eso tenemos este plan sexenal, que ahora se llama Plan Nacional de Desarrollo, con estos objetivos de la igualdad, de la equidad, de la justicia social, conceptos democráticos que olvidaron la derecha en este país. He dicho, señor presidente. Gracias. Puede concluir con su exposición. Adelante el reloj. Solo decirles que nosotros somos congruentes al decir que vamos a votar por el Plan Nacional de Desarrollo que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum a esta Cámara. Lo hizo por una cortesía, porque es exclusividad del Poder Ejecutivo decidir quiénes hacen el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ojalá lo tomaran en cuenta y decidieran rectificar su voto, porque el pueblo los está mirando, nos está mirando a nosotros, y por eso vamos a votar a favor del Plan Nacional de Desarrollo 2530.